tardes a todos. Antes de comenzar, agradeceros a todos vuestra presencia en un día tan complicado como hoy, después de los días tan convulsos que hemos pasado aquí en España, y además siendo el día de las elecciones norteamericanas. Especial mérito tiene todos los participantes de empresas de medios que están siguiendo toda esta actualidad con frenesí. Y yo quería dedicar unos segundos, solo unos segundos de silencio, dedicados a todas aquellas víctimas de la tragedia en Valencia. Unos segundos de silencio. Y después de este paréntesis, quisiera dar la bienvenida a Julio Aránovich, que es el presidente del patronato del think tank Etosfera, que habitualmente vive y reside en San Francisco y que está estos días en Madrid acompañándonos. Julio, además de ser presidente del patronato del think tank, es el fundador de Chequeado. Es uno de los principales fact-checkers en Argentina, en Latinoamérica. Es doctor en física por la Universidad de Stanford y ha dedicado toda su trayectoria profesional a trabajar en empresas de alta tecnología, sobre todo en lo que se llama el Early Silicon Valley, en las empresas del Silicon Valley que nacieron pues en los años 70, 80. Y después de una trayectoria en estos ámbitos, regresó a su Argentina natal, para fundar diferentes organizaciones sin ánimo de lucro, entre ellas Chequeado. Y estamos muy agradecidos de contar con Julio. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Antes de proceder con darles la bienvenida, me uno al dolor y a la solidaridad con el pueblo de Valencia y con toda España. Y quiero comunicarles que la visibilidad de esta tragedia es mundial. Recibo llamados de Argentina, de Estados Unidos, de distintos lados de Europa. Están todos muy compungidos y comparten con ustedes el dolor. Mi rol es tengo el honor de darles la bienvenida a esta jornada del Observatorio de Medios en Barcelona. Como bien sabes, el Observatorio de Medios es una iniciativa patrocinada por dos fundaciones sin ánimos de lucro, la Fundación AS y el think tank Etosfera. Ambas organizaciones desde muy temprano demostraron un interés particular y una gran preocupación por la desinformación a nivel global y la erosión de la veracidad y la confianza en los hechos en la esfera pública. Ambas organizaciones también concibieron que están convencidas que la formación de una sólida esfera de información de calidad es un paso necesario para contrarrestar la desinformación y la falta de confianza en la esfera pública y en la esfera política. Yo comparto esa sensibilidad con la ética de la veracidad como baluarte de la democracia liberal, y prueba de ello es que he fundado un periódico de fact-checking en Argentina, precisamente preocupado por esta situación emergente. En aquel momento, 15 años atrás, ya era una preocupación generalizada y hemos logrado que Chequeado crezca, tenga 1,5 millones de hits en un país de 40 millones de habitantes, lo cual no está mal. 500 donantes y está en toda Latinoamérica y en América del Norte también. También por esa razón acepté ser presidente de Etosfera. En realidad estoy honrado que me lo hayan ofrecido y que para mí es la otra pata, la pata más fundamental
de mi actividad en el área social, que es el de la ética práctica y el pensamiento crítico. Sin ellos es casi imposible generar suficiente momento en la defensa de la democracia. La defensa de la democracia se nos ocurrió, o se me ocurrió, o recibí el llamado en la fundación cuando fundé Chequeado. Básicamente venía de la caída del muro de Berlín, que fue un hecho muy importante, pero lo fundamental para mí era que, habiendo desaparecido el anticapitalismo y los enemigos de la democracia liberal, que era el comunismo, por decirlo de alguna manera, ¿quién quedaba? Y la única posibilidad era el populismo. Y eso me resultaba particularmente preocupante, porque, bueno, por razones que todos conocemos. Quisiera aprovechar un par de minutos para decirles qué significaba para nosotros desinformación. Me parece que es una contribución que tal vez les pueda interesar. No era solamente que haya gente que informe mal, porque hay malas intenciones o sesgos políticos o intereses económicos, y que eso puede ser a través de los medios o puede ser a través de medios digitales. No es que se cometan errores en la información. En realidad es un resultado de la atomización de la esfera pública, una huida, un alejamiento de la modernidad y de la democracia liberal y una forma de ensimismamiento del ciudadano, un abandono de la cuestión cívica y concentrarse en su cuestión privada o en sus pequeños círculos que son endogámicos y donde las verdades son verdades internas y que no se comunican y tampoco se pueden disputar. La destrucción de la esfera pública y la atomización de la esfera pública hace posible que exista esta desinformación inherente a ciudadanos no conectados, mientras que la información correcta y la defensa de la democracia implica un ciudadano agente que está informado con información de calidad basada en los hechos. Esto ya sería un problema de no ser que estamos frente a una serie de factores que se concatenan los unos a los otros, en realidad son un sistema perverso que se hacen posibles, son causa y efecto cada uno de ellos de los demás. Porque al mismo tiempo surgen los medios digitales y el mundo digital en general, que hace posible que estas islas y estos ciudadanos puedan comunicarse sin mediatización. Y no hay contraste, lo que encontrarían en el discurso público, que es una forma de tener una devolución, un feedback. Ese feedback no existe. Cualquier historia es equivalente a cualquier otra. Entonces se compone los medios digitales con este movimiento social al mismo tiempo desaparece decae el pensamiento crítico, va de suyo, un ciudadano ensimismado, muy ligado a sus intereses personales y desligado de la cuestión cívica y del debate público. El pensamiento crítico decae el pensamiento crítico, aumenta la dependencia de los medios digitales, que nos ofrece un pensamiento relativamente simple y gratuito. No en cuanto a cuánto nos cuesta, sino gratuito en cuanto no lleva ningún esfuerzo. Sumémosle a eso la aparición de grandes empresas digitales, cuyo interés es precisamente aprovechar este trato con cada uno de los ciudadanos, unidos en pequeños grupos, a los cuales estudiamos, a los cuales sabemos cómo llegar y cómo venderles, y les damos información a medida. Ni siquiera es realmente bespoke la información, lo cual aumenta entonces el autoengaño exponencialmente. Es una retroalimentación perversa.
En fin, lo que les quería llamar la atención, lo que quería era llamarles la atención sobre el hecho sistémico que estamos viviendo. Todo es posible porque lo otro también ha aparecido y eso lo hace particularmente peligroso. ¿Cómo se resuelve una situación de carácter sistémico? Es atacando los puntos nodales. Uno de ellos es la defensa de los medios de información de calidad. Combatir la desinformación apoyando los medios de información de calidad. Ellos que han sufrido este fenómeno, lo sufren no solamente por el abandono del ciudadano, no solamente ha abandonado los gobiernos, las instituciones, sino una de las instituciones que abandonó es precisamente la prensa. Los impacta entonces el abandono del ciudadano, la reducción de los lectores y además la huida de ciertos contribuyentes a los medios o los que ponen su publicidad en los medios porque ahora existe un negocio mejor en algún otro lado. Recuperar la solidez del sector prensa entonces es fundamental y estamos aquí precisamente por esa razón. No quiero tomarle más tiempo y quisiera pasar el micrófono ahora a Javier Martín Cabana, director y fundador de la Fundación AS. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia a esta jornada y también mis primeras palabras son, como no podía ser de otro modo, para transmitir nuestra solidaridad y apoyo a todos los fallecidos y damnificados por la DAMNA. También aprovecho para agradecer muy sinceramente el apoyo de la Fundación La Caixa en la organización de este evento y en el ánimo también que nos ha dado desde el principio para presentar esta jornada y presentar los indicadores en esta jornada. El Observatorio de Medios, como ha comentado Julio, se constituyó hace 2 años con el propósito de promover y fortalecer una cultura de buena gobernanza y transparencia informativa en los medios de información. Nosotros por buena gobernanza informativa entendemos el conjunto, digamos, de políticas, de prácticas, de procedimientos que guían a los órganos de decisión de estas empresas para salvaguardar la independencia y credibilidad editorial. Es decir, entendemos que las empresas de información, las empresas de comunicación, tienen unas características especiales y por eso hace también necesario que sus procesos y procedimientos incorporen una serie de prácticas de las que vamos a hablar hoy. La iniciativa surge de la colaboración entre 2 instituciones, que es Fundación AZ y Fundación Etosfera, que desde hace años vienen trabajando en el impulso de la transparencia y el buen gobierno de diferentes instituciones públicas y privadas. El Observatorio de Medios cuenta asimismo con un consejo asesor también integrado por periodistas y académicos de reconocido prestigio que han venido estudiando estos temas desde hace mucho tiempo, ¿no? La vinculación al observatorio se realiza a través de una membresía que integra a 3 grupos diferentes. Por una parte, y en primer lugar, los grupos de comunicación, interesados en compartir buenas prácticas y en cumplir los estándares aprobados colectivamente y en apoyar también estos estándares. Luego, en segundo lugar, patrocinadores, que son en su mayoría anunciantes, empresas o instituciones que quieren apoyar económicamente la misión del observatorio. Y, por último, lo que nosotros denominamos miembros adheridos, que son instituciones que colaboran con su conocimiento y ayudando en la difusión de las iniciativas. El observatorio, para impulsar su misión, desarrolla distintas actividades que incluyen pues, la investigación, la formación y, sobre todo, como vamos a hablar hoy, el desarrollo de estándares y buenas prácticas en las empresas de información periodística dirigidos a fortalecer estos 2 temas, la credibilidad y la independencia. Aunque el laboratorio, como he dicho, cuenta apenas con 2 años,
Fundación AZ y Etosfera vienen trabajando estos temas desde hace 14 años. En el año 2009 publicamos el primer informe sobre la responsabilidad corporativa de los grupos de comunicación. Y en estos 14 años hemos venido publicando otros 6 informes más que han venido analizando las prácticas de los principales grupos de comunicación en España, tanto cotizados como no cotizados, ¿no? Hace 14 años, en la presentación de ese primer informe, decíamos: es fácil dejarse seducir por el argumento de que cuando muchos medios de comunicación están cerrando o llevando a cabo fuertes recortes de plantilla para afrontar una crisis a la que no se ve salida a corto plazo, no es el mejor momento para plantear cuestiones como la gobernanza de los medios, la inversión publicitaria responsable o la apuesta por la credibilidad e independencia. Sin embargo, es esa una tentación que debemos rechazar con firmeza, pues defender los valores del buen periodismo, además de ser un principio cuyo cumplimiento no puede depender de coyunturas económicas, es la mejor garantía para asegurar la continuidad de cualquier proyecto editorial. Mientras los periódicos no sean conscientes de que su principal activo es la credibilidad, sus esfuerzos por sobrevivir a las diferentes crisis resultarán completamente baldíos. Si ignoran esta realidad, es probable que gracias a los recortes de plantilla o la diversificación de sus ingresos en otras actividades consigan salvar uno o varios ejercicios, pero solo para aplazar temporalmente su defunción definitiva. La credibilidad constituye el principal activo de los medios. El lector que abre las páginas de un periódico, sintoniza un programa en la radio o conecta con un canal de televisión, ha optado consciente o inconscientemente por confiar en un determinado mediador para que le haga llegar la información. Bueno, pues el observatorio tomó el testigo de estos informes y con la ayuda de un grupo de empresas hemos visto identidades colaboradores que se han venido sumando a este esfuerzo, ha venido desarrollando y consensuando un conjunto de estándares y buenas prácticas que la idea es que sean asumidas voluntariamente por el sector y que sobre distintas áreas, y también hemos venido evaluando el grado de cumplimiento de esos indicadores o estándares por parte de los principales grupos cotizados y no cotizados, ¿no? Las áreas y estándares que ahora paso a comentar brevemente y su grado de cumplimiento por parte de esa muestra de los principales grupos y empresas y cotizadas y no cotizadas son los siguientes. En primer lugar, la primera área es la propiedad. Ahí, como ven, pues los estándares de esta área analizan la transparencia de la información sobre la composición y la estructura de la propiedad, el perfil de los accionistas, sus vínculos con otras empresas, la declaración de conflictos de intereses, en su caso, o las medidas para reforzar el control de la propiedad y asegurar la independencia editorial, como puede ser en algunos periódicos, por ejemplo, la constitución de un trust o una fundación que como principal accionista de control defiende o protege la misión editorial, ¿no? En el área de gobierno corporativo, pues analizamos, entre otras cuestiones, también la información que proporciona, siempre hablamos de información que proporcionan los medios de comunicación en la web. Nosotros analizamos la transparencia y el buen gobierno, pero basándonos en la información que estos medios deben publicar a través de sus distintos documentos, informes, políticas, procedimientos en la web. En el área de gobierno corporativo lo que analizamos, entre otras cuestiones, es la información sobre la composición y el perfil de los integrantes del órgano de gobierno, los criterios que se han tenido en cuenta en la selección de esos perfiles, las labores de supervisión del Consejo, no solo en las áreas, digamos, de negocio, sino sobre todo en aquellas que hacen referencia a la independencia e integridad editorial. La tercera área que analizamos es la información económica y en este caso los estándares que vienen ahí pues solicitan simplemente que la empresa informe de la cuantía de publicidad procedente tanto de los anunciantes como de los organismos públicos, identificando a los clientes siempre que la inversión publicitaria supere el 10% de los ingresos totales. En ese sentido, en el mes de septiembre publicamos también, otra de las publicaciones del laboratorio fue un informe, el primer informe de transparencia de publicidad institucional de las comunidades autónomas, que el año que viene nuestra idea también es ampliarlo al Gobierno central, ¿no? Para también impulsar la transparencia en el reparto de esa publicidad institucional.
Una cuarta área es toda la relacionada, que es la más habitual cuando se revisa todos los temas relacionados con los contenidos editoriales, está relacionada con la creación y divulgación de contenidos. Y en esta área pues, se analiza, por una parte, la transparencia sobre algunas prácticas relacionadas con la elaboración de contenidos editoriales, como el contraste de la existencia de prácticas o procedimientos o directrices editoriales para el contraste de la información, el uso o la publicación de políticas concretas sobre el uso de la inteligencia artificial, las directrices editoriales para tratamiento de lo que pueden ser llamados contenidos sensibles o de riesgo, en fin, etcétera. Y luego, por otra parte, tiene la siguiente parte está relacionada con la divulgación de contenidos. Y ahí, pues, por ejemplo, analizamos temas hoy muy controvertidos, como puede ser el hecho de que exista un etiquetado transparente de los contenidos patrocinados o branded content, ¿no? Y también estamos tratando de impulsar, porque cada medio tiene su propio criterio a la hora de etiquetar estos contenidos, que haya un estándar, que el lector, cuando lee un periódico y se encuentra con un contenido patrocinado, sepa en qué condiciones se ha elaborado ese contenido y que ese estándar sea común y compartido por todos los medios. Porque ahora mismo, como digo, cada institución utiliza el suyo y eso está muy bien, pero si estamos pensando en el lector, lo ideal sería que todos estos temas se estandarizasen. O la existencia también de mecanismos para atender las quejas de los lectores, como el defensor del lector, ¿no? La quinta área analiza pues, las prácticas de supervisión y cumplimiento. Es decir, la garantía de que todos estos principios deontológicos, prácticas de buen gobierno se cumplan y ejecuten, pues solo se puede asegurar si la organización internamente ha puesto en marcha por procesos de verificación y control y cuenta con un órgano específico o órganos específicos que se encarguen de supervisar el cumplimiento. O sea, cualquiera que sea la naturaleza del órgano, o se trate de comités éticos o de supervisión, de consejos de prensa, de consejos editoriales, de directores periodísticos, de comités de consulta o mediación, en fin, hay cada periódico, cada medio tiene su propia estructura de cumplimiento, pero sí es importante que haya un organismo detrás que se encargue de verificar el cumplimiento. Y ahí pues lo que pedimos es que esos procesos existan, que se identifique ese órgano, que se defina de quién depende jerárquicamente, qué autonomía tiene. También dentro del área de cumplimiento se solicita información de la formación que se imparte a los periodistas, por ejemplo, en temas relacionados con deontología profesional. O sea, nos encontramos con memorias de los medios de comunicación que detallan con gran precisión la formación que se imparte en áreas de negocio, pero en las áreas propiamente editoriales no. Y luego, por último, la última área, que es el área de medición, pues incluye dos temas, que es por una parte la medición de audiencias, y ahí lo que exigimos es que la empresa informe simplemente de los sistemas de medición de audiencia que está utilizando y la valoración de sus audiencias, y también que informe de los impactos generados por su actividad editorial. También lo mismo, es decir, nos encontramos con informes de sostenibilidad que dedican mucho tiempo y hay que dedicarlo a temas de gobernanza, a temas de sostenibilidad medioambiental, a temas, pero ahí encontramos poca información a veces de lo que se llama el impacto editorial, y por impacto editorial nos referimos a los premios que ha conseguido, el número de exclusivas, los reportajes de investigación, los nuevos formatos, todo lo que es la parte y el núcleo del negocio, ¿no? En esta última diapositiva, pues lo que hemos querido mostrar es la tabla de equivalencia, por así decirlo, de correspondencia entre los estándares del observatorio que hemos venido desarrollando y las exigencias de la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, del ENFA, del reglamento que entró en vigor el año pasado, con el objetivo de garantizar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación públicos y privados, y también la conexión de los estándares con los ejes del Plan de Acción para la Democracia presentado por el presidente del Gobierno, con el fin de fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad de nuestro ecosistema informativo, ¿no? Nos parecía interesante ver cómo esta iniciativa, o sea, lo que vislumbramos hace 14 años con ese primer informe, con muy poco eco entonces, pues hoy por diferentes motivos
pues se encuentra en la agenda de los editores, de los periodistas, de los anunciantes, de los reguladores, de los políticos, y eso pues nos produce un enorme gusto. Como nos recuerda el dicho, las cosas buenas tienen el paso lento, y esperemos que a partir de ahora pues se vaya aligerando el paso. Muchísimas gracias, y doy el paso a Elena Herrero para que comience la mesa redonda. Muchas gracias. Carlos, te sientas aquí, Aitor aquí, Carlos, bueno, Ferran ahí y Carlos Núñez aquí. Bueno, pues como vamos un poquito mal de tiempo, yo tenía una introducción un poco más larga, pero vamos a ir un poco directos al grano y a generar una conversación que al final es... yo aspiro a que en estos próximos 40 minutos, a lo mejor un poquito menos, insisto, porque vamos un poco más de tiempo, podamos tener una conversación honesta sobre todo esto que acabamos de comentar, ¿no? Estos estándares que llevamos, como dice Javier, por un lado investigando desde hace tiempo y luego en estos 2 últimos años con representantes, en este caso, de la compañía de Carlos, que han participado en el proceso, y esperemos que poco a poco este grupo de trabajo que ha venido consensuando estos estándares se amplíe, ¿no? Yo, para reforzar un poco las ideas de Julio, efectivamente estamos viviendo un cambio de época. No sé si os habéis enterado, que supongo que sí, que, por ejemplo, hay huelga en el New York Times un día como hoy, que es un día de elecciones. Y bueno, pues los trabajadores, en concreto los trabajadores tecnológicos del New York Times, están muy enfadados, están pidiendo a la empresa una mejora de condiciones. La empresa no parece que haya podido negociarlo y han decidido ponerse en huelga en el peor momento en el que podían haberse puesto, ¿no? Y ya enseguida, pues unos emprendedores que están haciendo inteligencia artificial le estaban sugiriendo al CEO, ¿no? Tenemos aquí a 4 consejeros delegados, oye, que si los trabajadores del New York Times no quieren hacerlo, nuestra IA va a poder, ¿no? Entonces, este es el cambio de época en el que nos encontramos. Hoy tenemos aquí el privilegio y el honor de contar con 4 personas que provienen de 4 empresas protagonistas del sector de los medios en Cataluña y en España. Y nos gustaría hablar de cómo esa buena gobernanza, esa buena gestión empresarial refuerzan al final esa independencia y esa credibilidad editorial de la que estaba hablando tanto Julio como Javier. Contamos en primer lugar con Carlos Godó, consejero delegado del Grupo Godó. Carlos es la 5ª generación de la familia fundadora de La Vanguardia, la 5ª generación. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, pasó un tiempo en Estados Unidos, estuviste en el Washington Post, ¿no? Sí, ¿En qué año? ¿En qué? Y en el USA Today también. ¿Y en el USA Today? ¿En qué época? En 92. Supongo que no tenía mucho que ver aquella época con lo que estamos viviendo ahora, No. pero bueno, una trayectoria fascinante, y ha conseguido también hacer una transformación en La Vanguardia para convertirlo en un referente en el entorno digital. Carlos, cuéntanos, de todas las estructuras de propiedad posibles para una empresa de medios, vosotros sois una empresa familiar. Cuéntanos un poco cuáles son las características que hacen que la empresa familiar sea un modelo muy favorable para proteger esa independencia editorial. Sí, a ver, yo creo que la estructura de capital, cuando hay un referente claro, un accionista de referencia clara, pues funciona y facilita las cosas, ¿no? Y en las empresas familiares, si hay una familia que gestiona la compañía y que se responsabiliza de los contenidos, pues simplifica todos los procesos de control que puedan establecerse para garantizar la independencia de los periodistas, ¿no? Cuando el accionariado está algo más atomizado, pues la cuestión se puede complicar más y puede requerir de medidas más sofisticadas, ¿no? Las empresas familiares, de hecho, hay muchísimos ejemplos. Aquí, bueno, hay una empresa familiar aquí que es el Diario Ara, de primera generación, pero lo es. El grupo Prensa Ibérica también lo es, y hasta hace muy poco Prisa también lo era. Y a nivel internacional hay muchísimos ejemplos, ¿no? Entonces, además de esto, de que hay una referencia clara hacia afuera, hacia los que consumen el medio, que saben de forma transparente cuál es la estructura del capital, como hacia adentro, todos los que trabajan en el medio. Además, normalmente responde también a una tradición, a una vocación y a una visión a largo plazo de lo que tiene que ser ese medio. Normalmente es así, ¿no? En nuestro caso, pues existe además la figura del editor, que es como el depositario de esta vocación y de esa tradición, que es mi padre, que es Javier Godó.
Y bueno, pues una empresa 100% familiar y de una única rama, y lo que nosotros, tal como está organizado el trabajo, todo el peso del día a día a la hora de ejercer el periodismo recae en los directores de los medios y en los periodistas, ¿no? Y si en algún momento hay que desempatar algo, algún conflicto que ponga en peligro esa independencia de los periodistas, pues no se espera un consejo o un consejo asesor, ¿no? Sino que en aquel momento el proceso es muy ágil, porque estamos todos trabajando y entonces pues se puede contactar incluso con la propiedad, ¿no? Y desempatar el asunto en cuestión que pueda haber. Yo creo que la estructura familiar también favorece, no es la única que lo favorezca, hay otras estructuras que funcionan seguro que muy bien, pero la familiar favorece buscar la rentabilidad, a veces incluso por encima del crecimiento, porque hay una conciencia, digamos no manifiesta, no manifestada, pero existe, de que si no es rentable la compañía difícilmente va a poder seguir siendo familiar, tendrá que acudir al mercado de capital y se acabará diluyendo la referencia familiar, ¿no? Por lo tanto, es una estructura que favorece la sostenibilidad económica del medio y el poco endeudamiento. Y esto, de cara a lo que estamos hablando, que es a la independencia de los medios y la independencia del ejercicio de la profesión del periodismo, esto es muy importante porque al final te separa de los poderes económicos, de la influencia o de la injerencia que pudiera haber de los poderes económicos o de los poderes políticos, ¿no? En definitiva, nosotros, oye, hablo de nuestra experiencia, a lo mejor equivocadamente, pero estamos satisfechos de haber creado las circunstancias para que los periodistas puedan ejercer su profesión de forma independiente y sin injerencias. Yo creo que nos funciona esta estructura capital. Muy bien. Luego vamos a escuchar a los directores que también están hoy aquí acompañándonos. Y Aitor Moll es el consejero delegado de Prensa Ibérica desde el 2014, cumples el 10º aniversario, ¿no? Este 2024. Llevas 10 años al frente de Prensa Ibérica. No había hecho la cuenta, si te soy sincero, pero... Líder en prensa Ibérica es líder en prensa local y regional, con 25 cabeceras, entre las que destacan El Periódico y Faro de Vigo. Aitor es licenciado en periodismo por la Universidad de Ramon Llull y quinto hijo de fundadores del grupo Prensa Ibérica, Javier Moll y Arantxa Sarasola. Un placer, Aitor. Gracias por acompañarnos hoy. Y cuéntanos, ¿qué características dirías que tiene esa figura del editor tradicional para de nuevo, para lo mismo, para la protección de esa independencia editorial? Bueno, Carlos lo ha adelantado un poco, ¿no? Al final, nosotros creemos mucho en esta figura del editor como depositario y máximo responsable de que se mantenga y que se garantice esa independencia y esa libertad de los periodistas para que puedan hacer su trabajo, porque al final el editor es la persona que tiene que crear el ecosistema necesario para que los periodistas puedan ejercer su labor con esa libertad y con esa independencia que es tan fundamental. En nuestro caso, pues como has dicho, nosotros somos también empresa familiar. Es una empresa que fundaron mis padres en el año 78, es cuando empezamos. Y siempre, digamos que hemos estado muy guiados por esta figura de un editor que lo que ha buscado en todo momento ha sido dejar trabajar a los periodistas, que los periodistas tuviesen el margen suficiente para poder hacer su trabajo y más allá, y que ese editor fuese al final quien parase todos los golpes de todas las injerencias, de todas las presiones que se pudiesen recibir, que la empresa pudiese recibir por la labor que estaban realizando y que en muchas ocasiones, como tiene que ser, es incómoda porque al final esta es la labor que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Tenemos de algún modo que hacer las preguntas adecuadas para incomodar a las personas que están al frente de las instituciones, de los poderes, al final de cualquier elemento que impacte de manera importante en la sociedad. Entonces, bueno, yo creo que al final la figura del editor es una figura fundamental. En nuestro caso, el editor es el propietario
No en todas las empresas es así. Hay un editor que a lo mejor no es el propietario, que hay una propiedad que designa un editor, que es la persona que realmente es la que toma esas decisiones, pero sí nos parece que, evidentemente, esa vocación a largo plazo que tiene la empresa, en nuestro caso nuestro editor, que es mi padre, y que bueno, pues, pone por delante siempre el interés de los periodistas, el interés de la labor periodística por encima incluso de la económica. Evidentemente, también esta es importante porque el equilibrio, como ya se ha dicho, entre una y otra es la fórmula mágica, ¿no? Tenemos que conseguir empresas independientes económicas, o sea, solo podremos tener empresas independientes si son económicamente sostenibles. Y efectivamente, en estos momentos, dadas las circunstancias, dado cómo ha evolucionado el mercado en los últimos años, pues esto cada vez es más complicado. Y ahí también contamos con Carlos Núñez, que es el presidente ejecutivo del grupo Prisa, de Prisa Media, y él es ingeniero de telecomunicaciones. Además, tiene bastante experiencia en inteligencia artificial. De hecho, ha sido uno de los grandes promotores de que el grupo Prisa cerrara un acuerdo con OpenAI en temas de IA, ¿no? Del uso de IA, que eso es también fascinante, toda esa parte, a la que no creo que podamos llegar en esta conversación, aunque podemos hacer también alguna reflexión al respecto. Y tiene 20 años de experiencia en consultoría estratégica, en sectores de energía y medios. Ha trabajado en empresas como Unión Fenosa, Accenture y también Grupo Eneo, antes de entrar en Prisa Media. Hablando un poco y ahondando en lo que decía Aitor, Carlos, cuéntanos cómo el rendimiento financiero, cómo esa gestión financiera a la que te estás dedicando tú más en Prisa puede asegurar esa independencia editorial. Sí, al final yo creo que confluye, lo han comentado Carlos y Aitor, y confluyen todos los elementos alrededor de la independencia editorial. En nuestro caso no somos una empresa familiar, aunque decía Carlos que lo fue, Prisa en origen. Somos una empresa cotizada, pero al final el organismo que tiene que velar también para que la parte periodística haga su trabajo, pues en este caso bueno, no hay un editor, no hay una familia, pero hay un consejo y hay una estructura de propiedad que también garantiza ese trabajo. Adicionalmente hay dos elementos que son también comentados y no por ello quiero dejar de incidir, porque son absolutamente importantes y supongo que luego entraremos en esto. Uno es la rentabilidad del negocio. El negocio tiene que ser un negocio, porque si no es imposible, salvo que sea... hay otros modelos de desarrollar medios, vías fundaciones, etcétera, pero en nuestro caso, y estamos cotizados, pues somos una empresa orientada a beneficio. Entonces tienes que ser rentable, sobre todo para evitar cualquier pues injerencia, cualquier influencia que puede tener vía económica el contenido que realizas. Y tercera, el que las redacciones, el que los propios periodistas tengan sus mecanismos también de autocontrol, de autogestión, ¿no? Lo comentaba Javier en el informe. Yo ahí veía reflejado pues, lo que tenemos nosotros son los libros de estilo en El País, en la SER, donde al final los propios periodistas son los que elaboran digamos, es una especie de la Constitución, ¿no? Donde al final se marca en las reglas del juego de forma explícita sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer, que al final todo eso redunda en lo que es pues, un código, si quieres, deontológico sobre lo que es ejercer el periodismo como buena praxis, ¿no? La combinación de los tres factores es la que es condición sine qua non para desarrollar esta tarea. Como decías, las estructuras familiares de larga generación y demás cortas son garantía porque al final tienen y comparten una visión a largo plazo, a muy largo plazo, y así se ve. No es la única forma, hay otras formas como la nuestra, pero lo que es, yo creo lo que está más en riesgo, si queréis ahora, es todo lo que es el modelo económico, la sostenibilidad del modelo. Para mí es uno de los elementos críticos que hace que es donde tenemos que reflexionar y donde estamos continuamente desde el punto de vista sectorial hablando y viendo cómo evoluciona esto desde el punto de vista del ámbito, sobre todo pues, digital y todo lo que ha supuesto la aparición de redes sociales, la aparición de otros elementos. Y para mí ese es uno de los elementos más importantes desde el punto de vista de garantizar que los medios tienen la suficiente potencia económica para no dejarse influir por corrientes que en base a economía pues, te consigan sesgar, ¿no? El contenido que haces.
Y bueno, pues en el último lugar tenemos también el privilegio de contar con Fernando Rodés, que es un destacado empresario y líder del sector de la comunicación, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, también ha tenido experiencia formación en universidades extranjeras, ha desarrollado una parte de su carrera profesional en el mundo de la banca y de ahí saltó al campo de la comunicación, fue consejero delegado de Media Planning, de Media Planning Group. En 2006 asumió el cargo de CEO del grupo Havas, uno de los 5 grupos de comunicación más importantes del mundo, y también es cofundador y presidente del diario Ara, que más o menos desde el 2012, ¿no? Desde el 2012. Presidente el diario es del 10 y a mí me nombraron presidente del 12, efectivamente. 12. También presidió el Consejo Asesor de Desarrollo Sostenible de la Generalitat y es el actual presidente de la Fundación Antoni Tàpies. Fernando, encantados de que puedas también participar en esta conversación. Cuéntanos qué mecanismos de gobernanza específicos tiene Diario Ara para asegurar una mayor independencia editorial. Sí, bueno, el otro día comenté esta cuestión con Elena y atrajo tu interés, y es un hecho que la Ara tiene 3 órganos de gobierno. Tiene, por orden de menos a más importancia, un consejo de administración, donde están los accionistas, y hace lo que tiene que hacer un consejo de administración, que es velar por la autosuficiencia empresarial, por que la compañía se financie, y si esto fuera un club deportivo, pues asegurarse que en el estadio hay unos vestuarios, que hay duchas, que hay toallas, que el césped está suficientemente cortado y que el domingo pueda haber un partido de fútbol. Eso es lo que hace el consejo de administración. Luego hay otro órgano de gobierno, que es el consejo editorial, donde los accionistas tienen 3 de 12 sillas sin voto, y ahí se sientan personas de reconocido prestigio en lo que es la vida social catalana. El último presidente hasta hace muy poco ha sido el profesor Mascullell, que lo debéis conocer casi todos, y ahora es Josep Ramoneda, desde hace unas semanas. Es una presidencia por turno de 2 años, y si el incumbente quiere puede optar a 2 años más, como hizo el profesor Mascullell. Y ahí se reúnen con una frecuencia de una vez al mes la dirección, con una serie de periodistas que más o menos son regulares, está por ahí Alex, que viene a casi todas las reuniones, con miembros independientes de reconocido prestigio. ¿Y qué hacen? Pues básicamente sientan lo que es la línea editorial del diario a grandes rasgos, y analizan temas más concretos y de actualidad en todos los sentidos, y luego repasan lo que es la calidad del producto. Entonces, ese es un órgano, en general, no vinculante para la dirección, pero a veces sí lo es en caso de conflicto. En caso de conflicto, que ha habido algunos en la historia del diario, sí que se convierte en un órgano vinculante, bien para defender intereses concretos de lectores, de instituciones, etcétera, etcétera, o en situaciones donde ha requerido que el Consejo se personase como tal, como un órgano vinculante. Pero el más importante es la dirección. De hecho, tal y como está definido, la dirección y la redacción del área son soberanas, y es responsabilidad de la dirección, en este caso de Esther Vera, que nos acompaña hoy, la responsabilidad de hacer el contenido. Frente a terceros no es la única responsable, es decir, que la labor del editor está un poco repartida, porque no hay editor como tal con ese título en el diario Ara. Tuvimos 2, pero salieron por los pies por delante, uno al cabo de 2 años y otro al cabo de 2 años más, de manera que decidimos ir por una estructura como la que estáis viendo, donde sí, el responsable y soberano es el periodista, la dirección con la redacción, y luego pues, el Consejo Editorial ayuda a representar, el Consejo de Administración ayuda a representar, pero el Consejo no interfiere, sí opina, pero no interfiere en la línea editorial, y hasta ahora no me consta, en los 14 años que lleva el diario, que eso haya ocurrido nunca, pero luego os lo podéis preguntar a Esther. Ese es un poquito el governance del diario a grandes rasgos. Muy interesante. Carlos, ¿cómo consideras? Uno de los aspectos, la gobernanza, como sabéis, también está muy vinculada a los riesgos, ¿no? Al final, un buen órgano de gobierno se dedica a identificar y gestionar riesgos, ¿no? Y el principal riesgo, y no lo decimos nosotros, lo dice el World Economic Forum, el principal riesgo al que nos enfrentamos como sociedades y como empresas es el riesgo de desinformación. O sea, con el riesgo actual de desinformación es muy difícil poder gestionar bien las otras cosas, ¿no? Parece que es un riesgo muy importante, pero luego tampoco es muy fácil de gestionar. ¿Cómo desde un punto de vista de gobernanza, Carlos, crees que podemos abordar este riesgo, y concretamente desde las empresas de medios? Sí. A ver,
Primero, comentar la situación, ¿no? Porque el riesgo de desinformación tiene un cambio monumental cuando aparecen las redes sociales. Y las redes sociales, la situación que tenemos ahora, ¿cuál es? Pues las redes sociales tienen una posición de dominio, junto con los buscadores, abrumante en el mundo de la publicidad digital. Dos actores solo, Google y Meta, acaparan el 80% de la publicidad digital. Y esto va increciendo. Ahora se han publicado números de los 9 primeros meses, me parece que han sido el año, han crecido un 12%, mientras que lo que queda para los medios está cayendo, ¿no? Es decir, es como una bola de nieve que cada vez se hace más grande, porque han puesto unas capas de tecnología que al final les hacen indispensables, y de lo que planifica un anunciante, pues en lo que es en la publicidad digital se acaba quedando por el camino buena parte. Esto se produce en parte porque no aplican las mismas reglas de juego a unos y a otros. A las redes sociales no son legalmente, que antes lo apuntabas, Fernando, también, no son responsables de los contenidos que publican. Ellos consideran que esos contenidos son responsabilidad de terceros, aunque sí que los monetizan ellos. Digamos, convierten esos contenidos en audiencia, que a su vez se convierte en publicidad y en última instancia en beneficios, ¿no? Y en todo este proceso chocan las informaciones, digamos, profesionales con los bulos, con las fake news. Pero puntúa exactamente igual, o incluso puntúan más las fake news, porque se viralizan más y generan más audiencia y, por lo tanto, más beneficios. Y a este despropósito nadie le está poniendo ningún tipo de coto, ¿no? Por lo tanto, que aquí es donde vamos a tener que emplearnos a fondo, seguramente todos. En el otro lado de la balanza tenemos los medios de comunicación. Los medios de comunicación, bueno, pues por poco que analicemos, somos importantísimos para las democracias. Allá donde hay democracia y libertad de expresión, donde no existen los medios de comunicación libres. Generamos pensamiento crítico y somos responsables de los contenidos que publicamos. Esto es lo que es los medios de comunicación, que es los que tenemos un futuro económico más difícil por todo el proceso que se ha disparado con las redes sociales, ¿no? ¿Qué posibles soluciones pueden haber? Al final esto nos atañe a todos. Carlos, a ti te lo he escuchado muchas veces. Igual que desarrollamos una conciencia medioambiental, ¿no? También tendríamos que desarrollar una conciencia de cómo nosotros somos conscientes ahora de nuestras acciones, cómo impactan en el medio ambiente, y somos más cuidadosos. Lo mismo debiéramos ser respecto a cómo nos informamos antes de compartir un contenido. Esto es fundamental, es un tema al que, o sea, entre todos tenemos que encontrar la solución. O sea, nos implica a todos. Y, por supuesto, también las administraciones, que de alguna manera tienen que vetar, digamos, esta posición de dominio o intentar encontrar una solución. No vale todo en aras a la innovación. Se tienen que encontrar soluciones donde pueda haber innovación, pero que un par de actores no arrasen a nivel planetario con los medios, ¿no? Y, por lo tanto, las administraciones, ya está ocurriendo, ¿eh? Hay países, en Australia intervinieron en la negociación entre las plataformas y los medios. En Canadá ocurrió lo mismo, en Italia ha habido planes de ayuda muy importantes, en Francia también actúa la autoridad de la competencia. Es algo que ya se está en Estados Unidos. El Estado ha demandado a las redes sociales por la dependencia que generan en los adolescentes. Empieza a haber un movimiento lento, pero en esta dirección. Y, Aitor, ¿cómo permitís, ya yéndonos de nuevo a los procesos de toma de decisiones dentro de un medio de comunicación, cómo permitís la participación de los periodistas en la toma de decisiones? ¿Qué mecanismos tenéis en Prensa Ibérica? A ver, en Prensa Ibérica, a nivel de órganos de administración, evidentemente tenemos también un consejo de administración que está formado por la familia y también por algunos consejeros externos. Tenemos, evidentemente, un comité ejecutivo que está más enfocado al negocio, y luego también disponemos de un comité editorial por periódico, que también, bueno, pues, se compone de, normalmente, el director de ese periódico y una serie de personajes relevantes de la comunidad a la que sirve ese periódico. En cualquier caso, los periodistas dentro de nuestra compañía tienen un papel de decisión muy grande, porque no solo están en la redacción. Bueno, antes has dicho que yo soy periodista, y lo soy. O sea, nosotros somos una compañía que siempre el consejero delegado ha sido periodista, o sea, que siempre ha tenido una visión
muy enfocada a cuál es el negocio realmente que nosotros hacemos. Y el negocio que hacemos es el negocio editorial y es el que tiene que prevalecer. Dentro de los distintos del cuadro del organigrama ejecutivo, algunos de los cargos más relevantes son experiodistas, directores o exdirectores de periódicos nuestros que han ido evolucionando en ese escalafón y que ahora son responsables también del negocio. Entonces, por territorios, nosotros estamos distribuidos por toda España, entonces, digamos, y estamos divididos por varios territorios. La mayoría de los directores generales que gobiernan un territorio son exdirectores. Entonces, siempre hay un enfoque muy periodístico de todo el negocio y de todo lo que hacemos. Interesante. Y Carlos, cuéntanos qué mecanismo de independencia tienen las redacciones de vuestras cabeceras, de vuestros medios, de la radio Modelos también. de independencia. Mecanismos de independencia, pues bueno, ya los has mencionado algunos, pero cuéntanos un poco en profundidad cómo funcionan. Por ejemplo, bueno, nosotros sabes que tenemos periódicos, tenemos radio. Por centrar en el periódico, la independencia es total. Es decir, la directora del País es la responsable de los contenidos del País, tiene un comité editorial formado y votado por los periodistas de la redacción, a la que periódicamente se le da cuentas del trabajo y se pide cuentas y sin problemas se establece una relación fluida desde el punto de vista de cómo se está gestionando el contenido. Desde el punto de vista de la autogestión y de la generación de contenido, pues la redacción es soberana, los responsables editoriales están en el periódico y por encima, pues el modelo, ya lo ha comentado Fernando, Carlos, bueno, es el modelo, yo creo que típico, o sea que al final se puede opinar, se pueden compartir pareceres, pero al final la responsabilidad recae en la dirección. Con lo cual, desde ese punto de vista, comentaba antes que hay un libro de estilo también, que es el que marca las reglas del juego. Y eso, tenéis un estatuto de la redacción, que es uno el estatuto de redacción, bueno, que es el libro de estilo, y entonces eso es lo que marca las reglas del juego, de cómo tienen que ser los titulares, cómo hay que enfocar, y entonces al final eso te da también, te da una base sobre la que actuar, o sea que no trabajas en blanco, ¿no? Entonces yo creo que con esos mecanismos yo creo que son más que suficientes para garantizar un trabajo independiente y profesional, ¿no? Ahí yo lo que quiero aprovechar también, comentaba Carlos, porque yo creo que es muy importante todo el tema, y vuelvo también a la exposición inicial de la parte económica, y estaba comentando Carlos del efecto que están teniendo ahora con todo el tema de la desinformación, las redes, etcétera. Y en España aquí yo creo que también hemos empezado ya, ¿no? Desde el punto de vista, estoy pensando ahora, y esto como lo hemos hecho todos los 4 que estamos aquí, que estamos en la AMI, ¿no? La demanda que hemos puesto a Meta, ¿no? Desde el punto de vista del uso ilícito de los datos que hace para vender publicidad digital. Es decir, y hemos puesto una demanda en jurisdicción ordinaria por competencia desleal. O sea, nosotros mismos ya. O sea, que empezamos también a poner un poco pie en pared sobre lo que está pasando desde el punto de vista de la difusión sin control de esa tipología de información, que al final lo que hace es, para generar más publicidad o más dinero, pues al final entras en una tipología de contenidos que realmente no es lo que hacemos nosotros y va totalmente contra nuestra línea de flotación. Ahí lo que sí que yo abogo también es por incidir un poco en lo que dice Carlos, que es un tema que no nos compete solo a los medios, que compete a todo el ecosistema, tanto lectores como anunciantes, al final entender cuando se anuncian también dónde se están anunciando. Y yo creo que es un elemento hiper importante, porque si no al final lo que puede acabar la ecuación es que los medios al final tengan una situación económica tan comprometida que desaparezcan y los periodistas, dentro de esos mecanismos de independencia que tenemos establecidos, pues ya no puedan elaborar su trabajo, ¿no? Porque, entre otras cosas, no podrían cobrar su nómina. Y ya por último, y vamos a pasar también a hacer preguntas a los oyentes, a los asistentes. Fernando, ¿deben los periodistas estar más familiarizados con la dimensión comercial? Es decir, esto que hablábamos también el otro día de que hasta ahora ha funcionado el mundo en el que un medio tenía como 2 esferas, la editorial por un lado, la comercial por el otro, y son 2 esferas totalmente independientes. ¿Tú eso no lo defiendes? Sí, es un tema muy, muy interesante. Y yo creo que hasta cierto punto es un reflejo de lo anterior. O sea, está ese governance, yo creo, un poco antiguo, donde que respeto mucho, pero creo que es un poco antiguo, de una figura de un director bastante omnipotente, que además era propietario y generalmente rico, y eso funcionó durante muchos años,
y esa división entre redacción y tal luego se perpetuaba más abajo y la redacción iba por un lado y la empresa, como lo llaman en el argot, iba por otro. Claro, eso es imposible de gobernar. O sea, sobre todo hoy es como si tuvieras en una marca de coches al director de producto en un sitio y los comerciales y marketingianos en otro. Podía tener sentido en el mundo de la edición hasta hace 10, 15 años. Hoy es imposible de gobernar. Entonces, como es un cambio cultural muy profundo, llevará un tiempo. Y donde yo creo que está el sector ahora es en la toma de conciencia. El periodismo, yo de verdad creo, esto parece las palabras de un loco, pero creo que el periodismo, los mejores años están por llegar. Están por llegar. Pero llegarán el día que el periodista entienda que es él el que tiene que comercializar y vender ese producto. Y creo que la toma de conciencia, yo lo estoy viendo, no solo en el ARA, las generaciones de periodistas de ahora tienen un nivel de autosuficiencia muy superior al de hace 20 años, porque no han tenido otra. O sea, cuando pedían algo no había nada, ¿no? Entonces, viven en un mundo de recursos muy limitados donde ellos mismos tienen que hacerlo. Entonces, yo creo que eso va a cambiar y el día que empiece a cambiar, va a cambiar aceleradamente. En el ARA se está intentando desde el primer día que esos dos hemisferios funcionen como uno solo. Y la directora del ARA manda sobre todo. A ella le reporta la redacción y le reporta lo que se llama la gestión o la empresa, y ella es la que organiza aquello de la mejor manera que puede y tiene una vida bastante complicada. Entonces, yo creo que eso nos permite, o sea, es decir, aquí el tema crucial es el que decía Carlos. O sea, estos periódicos están compitiendo, y no es que no puedan competir, claro que pueden competir, pero es que están compitiendo en un régimen de desventaja absoluta. O sea, es una desventaja competitiva tremenda. Y a pesar de eso, pues siguen manteniendo sus tal igual. Y lo que no se tiene en cuenta, y perdona que aproveche, No, por favor. son las externalidades que este modelo crea a nivel social. Y me gustaría poner un ejemplo, si me das un minuto, a raíz de un artículo que he leído hoy en el ARA de David Miró. David Miró es un valenciano y subdirector del ARA que hablaba sobre la Dana y lo que está ocurriendo. Y me ha dado a pensar, él daba dos datos. Valencia es la tercera ciudad española. El periódico Levante, que es el primero, creo, de la provincia, es el número 20 del ranking en España. Es un periódico prácticamente, perdonadme, inexistente. Dentro del ranking español. Sí. Lo leen muchas menos personas de las que deberían leerlo. No es un problema del editor. El share de la televisión pública valenciana no llega al 4%. Es decir, el ecosistema de comunicación valenciano es inexistente. No es un problema vuestro. Es que es inexistente desde hace más de 15, 20 años. ¿Qué ocurre cuando un territorio, sea de nivel estatal o en este caso regional, no tiene sector de comunicación? Ocurre lo que está ocurriendo, sí, que los gobiernos no se pueden comunicar con la ciudadanía. Y por eso el señor Mazón en Valencia lo conoce mucha menos gente que al señor Sánchez. Es así. Eso va a ocurrir también a nivel estatal. Es decir, no solo esto que está ocurriendo ahí va a ocurrir a nivel estatal. El sector de comunicación, sea estatal o comunitario, aquí o en Dinamarca, lo que hace es cohesionar la sociedad. Cuando lo hemos debilitado de la manera que lo estamos debilitando, intentando competir en un régimen de absoluta desventaja, y si me das un minuto te explicaré por qué ese régimen, lo que estamos es descohesionando toda la sociedad. Entonces, yo ya no lo digo como parte interesada porque ya me he cansado, pero es absolutamente imprescindible que se tome a nivel social de esta enorme externalidad y se compense. Entonces, ¿por qué no se compensa? Ya acabo. Porque las redes no venden a precio, venden a volumen. El espacio publicitario de las redes es prácticamente infinito. En la práctica es infinito. Pueden poner tanta publicidad como audiencia vayan a tener. Es decir, cada vez que uno de nosotros va a TikTok o a lo que sea, ¡pam!, recibe un anuncio. Por definición, medios de comunicación aquí presentes, tenemos un espacio finito. Por lo tanto, ellos ¿a qué van? A vender contra más bajo mejor. Es decir, es como tratar de competir en un mercado de sardina cuando tú eres un pobre pescador que ha agarrado 3 langostas buceando, ¿no? Y esto es como estamos compitiendo hoy en toda Europa. Entonces, llevamos ya mucho tiempo con esto. Yo creo que es un milagro
que exista Prensa Ibérica, un milagro absoluto, es un milagro que exista Prisa, es un milagro que exista La Vanguardia, un milagro, vamos, de la Virgen de Montserrat que exista el ARA, y hasta que no se tome conciencia de las externalidades que esto crea y el régimen competencial en el que estamos aquí cada día batallando, va a ser muy complicado que esto se cambie. Entonces, podemos hablar de governance, lo que queráis, pero lo primero es que las reglas del juego, como decía Carlos, imperen para todo el mundo. No sigo, pero además todos estos señores no pagan impuestos encima. Y hay muchos que los quiero, son amigos míos y tal y cual. Pero no puede ser, gestionar esto así es imposible. Es claro. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien del público? ¿Tenéis alguna cuestión que queréis preguntar? Es una oportunidad muy buena para preguntar a 4 grandes profesionales de los medios. Sí, David. Bueno, muchas gracias. Yo soy un emprendedor de medios. Se me ha ocurrido la locura de sacar un diario especializado en información parlamentaria, ¿no? Que se llama Demócrata y todo el mundo me da el pésame, me dio el pésame antes de nacer. Y llevamos un año y medio solo y sobreviviendo, que os voy a contar. Yo os hago una pregunta. Mi opinión, desde fuera, tengo otras empresas y tal, mi opinión es que el problema, el core que tenemos, el problema es, o la pregunta que hago es, ¿hay lector? ¿Hay oyente? Es decir, yo el análisis que hago, me gustaría, pues, sobre eso, ojalá que si se puede analizar desde el Observatorio de Medios, realmente qué significa que hay un lector y qué lee ese lector. Nuestro lector lee información o lee, y de eso sabéis vosotros mucho, o lee entretenimiento, o no lee, sino que lo que hace es compartir emociones. Porque creo que la desventaja competitiva que tenemos en las redes, una de las desventajas, y respecto a la publicidad, es que lo que está vendiendo Meta, o lo que está vendiendo TikTok, o lo que está vendiendo es, oye, yo lo que hago es generar emociones. Entonces, claro, cuando vamos a la parte informativa, imaginaos, ya no os digo, el diario especializado en información parlamentaria, o el 4, ¿no? O sea, no genera muchas emociones. Sí que es verdad que es un medio de verificación, sin duda, ¿no? Pero en cuanto a emociones no genera. Entonces, una pregunta que yo me planteo y os planteo como volumen, como modelo de negocio, que hasta ahora era así, es un negocio de volumen, ¿no? Lo que hemos vendido todo, lo que habéis vendido es normal, es volumen. No habéis vendido segmentación, no se ha vendido la hipersegmentación, hemos vendido volumen, pero claro, estamos en una distorsión muy grande entre lo que es el volumen y lo que significa leer, ¿no? Entonces, creo que el modelo está roto en esa parte, ¿no? Donde además, o principalmente provocado por unos grandes agentes tecnológicos que están actuando a mover emociones, no a informar. Es que el modelo de negocio de ellos no es informar. Exacto. El nuestro sí. Entonces, compartiendo, creo que de cara a las administraciones, lo que también tenemos que dejar claro a las administraciones es que estamos jugando en 2 modelos absolutamente distintos. Y donde también las agencias de medios tienen mucho que ver. Mucho que ver. Porque a la hora de valorarnos, es que, con perdón, yo creo que a estas alturas, yo porque me estoy jugando mi dinero y el de mi familia, pero a estas alturas no podemos dejar que nos sigan haciendo esa evaluación, ¿no? Como agencia de medios, que oye, vale tanto, colocas tanto en impresiones, pero por la pelea de las impresiones, con el propio LinkedIn, pero si no es verdad, si lo sabemos todo, pero está yendo contra nuestro modelo de negocio. Y acabo con esto. Modelo político. Tengo muy buena relación con algunas personas directivas de Axel Springer, con Jamil Anderlini. Una suscripción vale 25.000 euros en un político premium. No estamos en ese modelo, ya lo sé, ya pero ¿creéis que la información útil podemos convertirlo en algo de pago? Gracias. Gracias, David. ¿Quién quiere responder? Si quieres, Carlos. Un par de comentarios. Audiencia, medios generalistas, tenemos más que nunca. Más que nunca. Audiencia y que lee. O sea, no es de emociones, que lee, porque eso lo sabemos todos. Además, la ventaja que tenemos ahora en digital es que podemos medir todo. Nosotros. Luego hablo, si quieres, alguna reflexión sobre las métricas de audiencia y tal, que es un poco también lo que introduce mucho ruido en esta discusión. Y además ha hecho también un comentario Javier sobre el tema de las mediciones. Audiencia tenemos más que nunca. Te voy a dar un dato. Nosotros en el país estaremos cerca, dentro de no mucho, de los 400.000 suscriptores digitales.
total, bueno, suscriptores totales, casi todos digitales, ¿vale? La máxima, creo, histórica del país de venta de ejemplares de media diaria eran unos 400.000, vendiendo 1 millón los domingos, ¿vale? Es decir, en ese sentido estamos igual, ¿vale? Estos suscriptores, si quieres, y te quito los que no, y estos son modelo de pago, o sea, es gente que está pagando por el contenido, obviamente no 25.000, ya me gustaría, al año. Es un poco más modesto, pero están pagando y están leyendo información de calidad. Y además es que eso lo vemos. Hoy, por ejemplo, son las elecciones en Estados Unidos. O con el tema de la Dana, vemos los picos informativos que se producen. Es que la gente viene a vernos, a leernos. Cuando hay información, o sea, cuando hay eventos o cuando hay elementos realmente importantes, la gente viene a leernos. Y vemos cuánto leen, cómo ven, y son picos brutales. Entonces, desde el punto de vista, y bueno, y la radio, aunque la medición... bueno, la dirección en aire es EGM, es encuestas, y si miramos el histórico, pues estamos en máximos históricos también de audiencia audio, y luego estamos viendo los números en digital y también estamos creciendo. Es decir, desde el punto de vista de audiencia tenemos más audiencia que nunca. O sea que eso a mí no me preocupa la audiencia, ¿vale? Tenemos cada vez más posibilidad de llegar a más gente porque hay más capacidad, más canales de distribución, y el problema es que lo que comentábamos antes es cómo monetizamos eso. Nuestro negocio es muy sencillo. Nosotros generamos contenido para venderlo, para que se pague por el contenido. Desgraciadamente, aquí tenemos un problema, es que en España cuesta mucho pagar por el contenido. Esos modelos que hablabas de política y claro, son de fuera de España, pero es que aquí cuesta mucho pagar por el contenido. De hecho, esto empezó a cambiar, si os acordáis de los años 2000, Napster, Mule, claro, aquí, y esto lo comentaba gente de Spotify y gente que vino, claro, que decía que es que en España costaba, y esto empezó a cambiar con Netflix cuando empezaron a hacer suscripciones pues, de un contenido brutalmente, vamos, de un catálogo potente, donde incluso no se pagaba la suscripción, se compartía, ¿no? Luego eso fue cambiando. Entonces todo eso ha empezado a cambiar y bueno, vamos ya acostumbrándonos a que por el contenido de calidad se paga. Y decía, nosotros hacemos contenido para que se pague por el contenido o para generar audiencia que obviamente interesa a los anunciantes para anunciarse. Desde el punto de vista de ese modelo que hablabas de la segmentación, claro, la segmentación hay que trabajar en ella. Nosotros trabajamos en ella, tenemos que cualificar nuestra audiencia porque obviamente los anunciantes cada vez son más exigentes. ¿Por qué? Competimos, y lo estábamos comentando antes, aparte de todo lo que habéis comentado, competimos con monstruos tecnológicos digitales que tienen una segmentación brutal con la que no podemos competir, por volumen y por cómo la cualifican. En este caso, y lo he comentado antes, incluso ilícitamente, y han sido así multados. Claro, con eso es difícil competir y por eso necesitamos un marco de juego. Entonces, por acabar, audiencia más que nunca, ¿vale? Tenemos más posibilidades que nunca de hacer llegar nuestra información a los ciudadanos. Aquí la gran clave es cómo separamos o cómo el ciudadano también sabe separar de redes, y eso es un tema que, claro, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, pero luego hay un tema adicional de cómo instruyes o cómo educas al ciudadano. Y la clave aquí es que, aun teniendo más audiencia que nunca, el modelo está más, digamos, es más débil o más comprometido que nunca, ¿no? A mí me encantaría que pudieras, no sé si queréis responder así rápido o con alguna reflexión rápida, porque estamos muy fuera de tiempo. Sí, estamos fuera de tiempo. ¿No? ¿No? Bueno, Aitor. No, bueno, a ver, es que al final yo creo que el problema es que, o sea, yo creo que sí hay un futuro de pago. O sea, sí hay un modelo de pago en el que se está trabajando, estamos trabajando, hay algunos que van muy avanzados, otros que van menos avanzados, pero sí creo que realmente todavía los contenidos que hacemos interesan a la gente y hay un grupo de lectores que son los heavy users, que podríamos llamar, la gente que realmente está comprometida con nuestras marcas, que está dispuesta a pagar y está dispuesta a tener información de calidad. Lo que sí es cierto es que vivimos en la confusión de la audiencia, ¿no? Vivimos de algún modo también en esta vorágine de crecer constantemente en audiencia, porque de esa manera nos caerá más publicidad que en el corto plazo la necesitamos para seguir sobreviviendo. Entonces, bueno, hombre, yo lo que aquí también, bueno, se ha comentado, pero también lo que pediría en general, nosotros somos los primeros, pero a la sociedad en general es, realmente si la gente quiere modelos, si la gente quiere periódicos independientes y libres, se tiene que comprometer. Se tiene que comprometer, tiene que dar un paso adelante, tiene que estar dispuesta a pagar, tiene que entender que las empresas que queremos hacer las cosas bien,
no vivimos del aire, que los periodistas tienen familias que mantener, tienen que hacer un trabajo, tienen realmente que salir adelante. Y hay gente muy buena, pero harán otra cosa al final. Entonces, hay una parte de responsabilidad social que tenemos que trasladar que se tiene que poner, bueno, yo creo que se tendría que explicar desde los colegios, te diría incluso. Bueno, cerrar con una frase, Carlos, así de todo lo que hemos comentado, y luego Fernando, ya cerramos. Que tiene un mérito bestial, lo que tiene mucho mérito. Sí que ha habido un cambio de comportamiento, esto antes era mucho un ejercicio volitivo, yo me voy a informar y escojo con qué marca me informo y luego puedo alternar. Yo tomo la iniciativa y ahora te llega, ¿eh? Ahora ha cambiado muchísimo. A la gente joven le llega y ya no sabe de dónde. Y eso es fruto también de la confusión, porque si no identificas la fuente, ¿con qué fiabilidad te estás informando, ¿no? Y aquí ha habido un cambio, pero bueno, ya está. Un cambio muy importante en el consumo de información. No, yo solo querría decir Fernando. que estos periódicos que representan aquí Carlos, Aitor y Carlos, y Lara también, históricamente en Europa van al 5-10% de la población de manera constante a lo largo de los años. O sea, van al segmento sociocultural más alto. Entonces, ¿qué ocurre cuando eso baja? Que no se repone. Es decir, cuando estos periódicos se dejan de leer, no es que venga otro periódico, no viene nadie. No viene nadie. Un caso, Valencia. Valencia tiene el índice de lectura de libros y periódicos más bajo de España. Y tiene que ver. O sea, es que de verdad es un tema muy gordo. Me río porque ya he dejado de llorar, pero es que es un tema gordísimo y del que deberíamos tomar conciencia. ¿Por qué hay índice de lectura más alto en los países nórdicos? Pues porque han llegado a tomar conciencia de lo importante que es socialmente esto. Es que no hay otra. Bueno, pues haremos un titular de eso y os voy a pedir 5 minutos a los asistentes porque vamos a hacernos el cambio de micrófono y doy paso a la siguiente mesa con Joan María Morros, que va a hacer de moderador. Muchísimas gracias.